Bien. Y bueno, entonces, continuamos entonces con el tema que vimos la clase pasada. Estábamos con la cantidad de movimiento. Y bueno, hagamos otros ejercicios. Entonces, en este ejercicio lo que tengo es un disco de 10 kilogramos, tiene un radio de 2 metros, que va ascendiendo sin resbalar por un plano inclinado de 30 grados respecto al horizontal. ¿Ok? ¿Qué es lo que lo hace subir? Una fuerza de 100 newtons, ¿verdad? De magnitud de 100 newtons, que es una fuerza horizontal. ¿Ok? Y necesitamos determinar la aceleración del centro de masa y la magnitud de la fuerza de rozamiento. Y de una vez nos dicen la inercia, ¿verdad? Es un disco, sería masa por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la aceleración del centro de masa? ¿Ok? ¿Cómo calculo entonces la aceleración del centro de masa? ¿Por dónde podría empezar? No he abierto el chat en un segundo. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Por dónde empiezan? Ok. Entonces nos dice, una compañera nos dice, ok, comencemos con sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Y la sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Ok. Comencemos con sumatoria de fuerzas. Bueno, aquí ya está el diagrama de fuerzas. Y ¿cómo es que se llama esto? El problema lo hace por nosotros.
Inclina de una vez los ejes, dice que el eje X positivo lo vamos a tomar hacia arriba y el Y positivo igual que la normal. Y bueno, el plano tiene 30 grados de inclinación, entonces este ángulo de acá va a ser de 30 y este ángulo de acá también va a ser de 30. ¿No? Esos dos angulillos. Okay. Ahora, no sé si la suma de fuerzas es lo que deberíamos usar. ¿Por qué? Porque está rodando sin resbalarse. Eso significa que está avanzando y girando al mismo tiempo. ¿Ok? Podemos plantear por aquí la suma de fuerzas, no hay problema, pero este, la suma de fuerzas no me da esa idea de que está rodando, ¿cierto? Pero bueno, voy a plantear aquí la suma de fuerzas. F0 es la fuerza, bueno, FO es la fuerza de 100 newtons. Y eso lo voy a poner por ahí. Por un momento más son 10 kilogramos. R son 2 metros. Y cita 30 grados. Okay. Muy bien, entonces, si voy a plantear la sumatoria de fuerzas, entonces quería FO por coseno de zeta menos la fricción menos mg por el seno de zeta. Eso sería igual a masa por aceleración. Okay. Y por otro lado, entonces sería la normal menos mg cos de zeta sería igual a 0. Ah, no, después aquí hay que agregarle menos FO sen de zeta. Esa es una suma de fuerzas. Pero como les dije, eso tiene un problema. Bueno, por un lado, esta fricción FR es estática. Y no tengo la menor idea de cuánto vale. Ni siquiera sé si estoy en el caso límite. Em, por ahí nos ponen aquí otra posibilidad, ¿verdad? Este es un problema de eso, que es la fricción es estática. Ahí es como la única forma que tenemos como para darle al hecho de que esto está girando, esa fricción es estática. La compañera nos dice, bueno, pero entonces si eso está girando, ¿por qué no agarramos el momento de torsión y lo igualamos a momento de inercia por alfa, ¿verdad? Entonces, y pregunto, ¿alrededor de cuál punto está girando esto? ¿Verdad? Porque para el momento de torsión necesito establecer un brazo de palanca. Para poder establecer un brazo de palanca, necesito establecer un punto alrededor del cual está girando el objeto. Entonces, ¿cuál es ese punto?
desde su centro. Ok, ok. Entonces sí, eso es una posibilidad. Podríamos verlo como que esto gira alrededor del centro. A ver, un segundo. Compañero hizo aquí, pongamos el punto acá. Bueno, analicemos qué pasa si gira alrededor del centro. Si gira alrededor del centro, entonces, ¿cuál sería la única fuerza que hace momento de torsión? Ok, estamos diciendo que gira alrededor de su centro. ¿Cuál entonces es la fuerza que genera un momento de torsión? O dicho de otra manera, ¿cuál fuerza tiene la única que tiene un brazo de palanca, este, o que no va en la misma dirección que el brazo de palanca? FO, bueno, FO dice ahí el diagrama que aplica horizontalmente y aplica como en el centro del objeto. Entonces no puede ser FO. La normal. Bueno, la normal aplica en el punto de contacto con la superficie, pero aplica en la dirección radial hacia el centro. Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre la normal y el radio? O el brazo de palanca. ¿Cuánto es el radio entre la normal y el brazo de palanca? 90. ¿Ah? Ah, no sé si ese 90 responde a mi pregunta. O si está poniendo ahí 90 como por algo más. Que tal vez dibujo el brazo de palanca y dibujo la normal. Bueno, la normal ya está dibujada y el brazo de palanca entonces vendría hacia acá. La voy a poner en azul. Entonces, ¿cuál es el radio entre la normal y su brazo de palanca? El ángulo entre la normal y su brazo de palanca. 180, entonces no puede ser la normal, ¿verdad? Y ahí el compañero dijo que fricción sub cero. Bueno, analicemos eso. Fricción sub cero, el brazo de palanca sería más o menos, ¿verdad? Como de aquí a acá. Ok, voy a poner en azul. Muy bien, entonces podría ser la fricción, ¿cierto? Ese es su brazo de palanca. Segundo. Puse el friction rest. Ahí está. Y el ángulo entre la fricción y la normal es el 90. Supongo que ese fue el 90 que respondió el compañero. Entre el brazo de palanca y la fricción, ahí, 90. Entonces, podríamos usar eso, ¿sí? Segundo que cierre el chat.
podríamos usar eso. Entonces el brazo palanca es R, la fuerza que estoy usando es la fricción, el ángulo es 90, entonces, ¿cómo se llama eso? El seno de 90 es 1. Muy bien. Em, ¿Ese momento de torsión es positivo o negativo? Va, bueno, sí, no importa, hagamos la pregunta correcta. ¿Ese momento de torsión es negativo o positivo? Agarrando la imagen de nuevo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Momento de torsión, positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? Sí, me iría contra las manecillas del reloj, pero ¿cómo sería el giro también? ¿En qué dirección giraría eso? ¿Sí? ¿Cómo tendría que ir girando ese disco para poder ir subiendo el plano? ¿En qué dirección giraría el disco una vez que sube el plano? El giro es positivo, hacia la derecha. Ok, entonces, gira como hacia la derecha, hacia arriba, ¿verdad? Subiendo el plano, pero el giro, entonces, eh, a ver, ¿cómo lo hago? Analicemos un puntito acá. Si yo tengo aquí este puntito, mientras va subiendo el plano, se va acercando acá, va haciendo este giro junto con el disco, o ese puntito, conforme sube el plano, se va a ir moviendo hacia arriba. Aquí dicen ustedes. ¿Cómo giraría ese puntito a lo largo del disco conforme va subiendo el plano? Ahora, eso que estoy representando aquí es un puntito en alguna parte de la superficie. Entonces, cuando esto gira hacia arriba, el puntito baja o el puntito sube. El puntito baja, entonces el giro es negativo también. Muy bien, perfecto. Aquí lo más importante es darse cuenta que el momento de torsión y el giro del disco van en el mismo sentido. ¿Verdad? Y otra cosa importante es preguntarse, bueno, ¿este momento de inercia es respecto al centro de masa o tengo que calcular uno nuevo porque lo corrí? Momento de inercia, ¿es en el centro de masa o es uno nuevo porque corrí el eje? ¿Qué dicen ustedes? El momento de inercia puede usar S mr al cuadrado sobre 2.
porque está en el centro de masa, o tengo que calcular uno nuevo porque el eje giro está corrido respecto al centro de masa. ¿Quién da más? ¿Centro de masa o está corrido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está girando alrededor del centro de masa o está girando alrededor de otro punto? ¿Qué dicen ustedes? Es uno nuevo. Ok, la compañera propone que sea uno nuevo. Recordemos que si es uno nuevo, entonces hay que calcular el teorema de ejes paralelos. La nuevo es igual a I centro masa más m por la distancia. Entonces tendríamos que ver cuánta es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre el centro masa y el eje de giro? Pero no era que giraba con el centro. Sí, estamos haciéndolo girar alrededor del centro, entonces la distancia es cero. Entonces sí, este es el del centro de masa. ¿Por qué se los pregunto? Porque ustedes tienen que tener claro qué es lo que están haciendo. Ahora no es simplemente darle por darle. Este problema tiene varias formas de analizarse. Entonces estamos siguiendo este camino, ya habíamos escogido que gira alrededor del centro de masa. Eso es bueno porque entonces nos permite juntar todas las ecuaciones. Ahora sí, ya que tengo las ecuaciones de que avanza y de que gira, ya tengo todo cubierto. Y como está rodando, ¿cuál era la condición de que rodara? Habían dos condiciones para que rodara. Bueno, tres, que eran equivalentes, pero una era con el ángulo y la longitud de arco, la otra condición de rodamiento era con la velocidad y la otra era con la aceleración. Tal vez aquí lo que nos sirve es establecer la condición de rodamiento con la aceleración. ¿Cuál era esa? Entonces, ¿cuál era la condición de que roda? De que rueda, perdón. Exacto. Que la aceleración tangencial que siente el centro de masa, bueno, la aceleración del centro de masa, sea igual por el radio
por la aceleración, no necesariamente el ángulo, la aceleración angular. De acuerdo con eso, no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya que tenemos eso, podemos juntarlo todo. Entonces, la aceleración del centro de masa es esta que tenemos en esta suma de acá. ¿Ok? Y de esta ecuación de acá, bueno, los dos están negativos, entonces puedo poner los positivos. Y en vez de aceleración, voy a poner aceleración del centro de masa entre R, ¿verdad? En vez de alfa, pongo aceleración del centro de masa entre R. ¿Ok? Y de esta manera, entonces podemos decir, bueno, ok, la fricción que no tengo la menor idea de cuánto es, voy a dejar voy a poner todo por acá. La fricción va a ser, si mando esto a dividir, el momento de inercia entre R al cuadrado por la aceleración del centro de masa. Okay. Podríamos sustituir de una vez, hagámoslo. Momento de inercia, ya sabemos que va a ser masa por R al cuadrado entre 2. ¿Sí? Entonces podemos llegar a una expresión para la fricción, que es en términos de cosas que en teoría conocemos, que sería masa por aceleración del centro de masa entre 2. Entonces una vez que ya sé más o menos cuánto vale la fricción, regreso a esta ecuación de acá y digo, claro, a ver, voy a corregir esto un segundo. Ya conozco cuánto es F la fricción, entonces sustituyamos eso. La fricción va a ser la masa por la aceleración del centro de masa entre 2. ¿Sí? Y ahora sí, muy sencillo, yo ando buscando aceleración del centro de masa. Paso eso al otro lado a restar, perdón, a sumar. ¿Sí? Me doy cuenta que aquí puedo sacar la aceleración del centro de masa como factor común. O bueno, puedo hacer la suma de una vez. Este sería masa por aceleración del centro de masa medios más masa por aceleración del centro de masa. O sea, es eso, un medio más uno. Un medio más uno son 3 medios. Entonces podemos ponerlo de una vez como tal. ¿Ok? Y entonces la aceleración del centro de masa la podríamos calcular. Bueno, paso el 2 a multiplicar y el 3 a dividir. Y esa es mi aceleración del centro de masa. Bueno, solamente tengo cuidado que el 2 multiplica todo y listo. Ok. Podemos entonces ingresar valores. La aceleración del centro de masa va a ser 2 por, abro paréntesis, la fuerza eran 100, coseno del ángulo que eran 30 y menos la masa que eran 10 kilogramos y por G que es 9,8 por el seno del ángulo que son 30. ¿Sí? Todo eso dividido entre 3 por la masa que son 10. ¿Cuánto le da? 2,51
metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya que tengo la aceleración del centro de masa, digo, bueno, ok, entonces la fricción va a ser la masa, que es 10, por la aceleración del centro de masa, 2,51, entre 2, ¿cuánto le da eso? 12,55. ¿Ok? ¿Dudas? No sé si esto es exactamente una consideración de momento angular. No sé cómo hubiera considerado el momento angular. Hay otras formas de resolverlo, ¿verdad? Esta es una posible forma y es correcta. Entonces todo bien. Y, pero bueno. 'Sí, se hubiera podido analizar el punto en contacto con la superficie. Ese es otro punto. Y ahí habría que aplicar teorema de ejes paralelos, exacto. Si hubiéramos hecho el punto de contacto con la superficie, estoy corriendo el eje de giro, entonces ocuparía eso. Pero en teoría debería ser equivalente. Igual, el hecho de utilizar el centro de masa me permitió quitarme la fricción de encima. Ok, así como lo resolví la vez pasada. Sí. Sí, de hecho, vean, aquí en algún otro momento, con algún otro grupo, no me acuerdo de esto en un segundo. Lo resolví como pregunta la compañera ahí en el chat. Y corrí, en vez de analizar el punto como el centro de masa, lo puse abajo en contacto con la superficie. Y entonces las sumatorias de fuerzas sean iguales, pero la de momento de torsión no. La de momento de torsión, este, tendría ahora el peso y la fuerza, que son las que hacen eh, torsión en ese momento, ¿verdad? Y entonces ya el momento de inercia ya no puede ser el del centro de masa, sino que le aplico el teorema de ejes paralelos. La distancia que corro el eje es el radio, ¿verdad? Em, pero vean que llego a lo mismo. 2 por esta suma de acá entre 3m. ¿Sí? Ah, ellos no se los calculé. Y al final la fricción de lo espejo de la otra sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X. Pero sí, son dos caminos posibles. Siempre y cuando lo hagan correctamente, todo bien, no hay problema. Ok. Y aquí tengo otro ejercicio. Aquí tengo aquí tapando, porque estoy tapando los datos iniciales para ver. Dice, un cuerpo gira sin rozamiento en torno a su eje fijo vertical, ¿ok? Con una velocidad angular de 104,7 radianes por segundo. El momento de inercia del cuerpo respecto al eje giro es, a ver si son los datos que tengo acá, ajá. El momento de inercia es 5 por 10 a la 4 kilogramos por metro cuadrado. Y estando así, ¿verdad? Mientras gira de esa manera,
se adhiere un punto a la superficie que tiene una distancia, ¿verdad? Ese punto está a una d igual a 0,1 metros del eje giro. El eje giro ese es el punto amarillo con borde rojo que está aquí en el centro de la figura, ¿verdad? La figura gira en torno a ese eje. No sé cuál es la forma de la figura, por eso le puse esa forma rara. Y un puntito de pronto, un puntito ¡pum!, se pega ahí. Y dice que la masa de ese puntito son 10 gramos. Y de alguna manera el puntito está en reposo, ¿verdad? Podríamos imaginarnos como que esa cosa está girando. Yo pongo el punto ahí y de pronto la cosa girando, ¡puf!, barre con el punto, ¿verdad? Pongo una pesita ahí y mientras eso gira, barrió con el punto quedó pegado, pegó con el punto, veanlo como quieran verlo. ¿Ok? Pero la cuestión es que yo puse el punto y el punto estaba quieto, ¿verdad? Esa cosita azul y comenzó quieta. ¿Ok? Y entonces me dice, ok, una vez que el objeto este raro que no sabemos qué es, junto a esa partícula, ese punto azul, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cómo analizo esto? Si tienen alguna duda de lo que, del enunciado como tal, me preguntan. Si no hay preguntas sobre el enunciado, supongo que todos entienden, pero entonces, ¿cómo se analiza? ¿Ok? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué fue lo que pasó entre el punto y el objeto ese? ¿Cómo lo describirían físicamente hablando? El punto y el cuerpo quedaron unidos, ¿sí? Quedaron unidos.
¿Cómo le decíamos a eso? La partícula también se mueve. Sí, una vez que queda unido con el cuerpo, se mueve girando junto con el cuerpo. Ajá. Antes de que estuviese unido con el cuerpo, lo que hacía era estar ahí quieto. Es como una colisión, exacto. Es una colisión. Entonces es una colisión y es una colisión, ¿de qué tipo? Se conserva la cantidad de movimiento. Ajá, exacto. Entonces es inelástica, ¿verdad? Perfectamente inelástica, exacto. Entonces la velocidad angular final es la misma para todos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento que conservo en esta colisión? Aquí teníamos dos cantidades de movimiento, L, que es angular, y P, que es lineal. Sí, hay que evaluarlos antes y después, pero ¿cuál evalúo? ¿La L o la P? L. L porque es angular, ¿verdad? Eso está girando y entonces necesito L, entonces necesito que el L inicial va a ser igual al L final, ¿verdad? Entonces, al inicio está el objeto con un momento de inercia por C, ¿verdad? Eh, que gira con un omega. Ah, rayos. Un segundo. Entonces, al inicio el cuerpo que tiene una inercia del cuerpo tiene un omega inicial del cuerpo. ¿Cuál es el momento angular al inicio de la partícula? Aquí, L la inicial de la partícula. ¿Cuánto vale eso? Vale cero, exacto, ¿verdad? Estaba quieta al inicio. Muy bien. Luego, entonces, los dos giran juntos. Entonces va a haber un momento de inercia combinado y una única velocidad angular final. ¿Ok? ¿Cómo calculo este momento de inercia combinado? Podríamos verlo. ¿Ok? Quitando una vez el inicial de la partícula, que sería el momento de inercia del cuerpo más el momento de inercia de la partícula. Así es como se combinan, simplemente se suman. Este, ok, es como la masa, simplemente se agrega. La del cuerpo ya la conozco, es 5 por 10 a la menos 4. Pero la de la partícula, ¿cómo la calculo? M por R al cuadrado, exacto. Muy bien. Entonces, voy a ponerlo por acá. El I de la partícula es la masa de la partícula por, en este caso sería la distancia de al cuadrado, ¿verdad? Pero la idea se entiende. Entonces, simplemente mando todo esto a dividir y listo, ese es el omega.
Eso es lo que ando buscando. Ok. Entonces, si quieren, podemos poner números. Y sería 5 por 10 a la menos 4. Y por omega, que es 104.7. Eso es una emisora de radio. Y será 5 por 10 a la 4. Más el momento de inercia de la partícula sería la distancia 0.1 por la distancia al cuadrado. Por la masa es 10 gramos, o sea, 0.01. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? ...83.25 radianes por segundo. Ok, dudas. Ah, ok, me pregunta que por qué mr al cuadrado, porque es una partícula. Entonces, recordemos que, ajá, cuando es una partícula, ese es el momento de inercia. Graciosamente, bueno, no sé si eso es gracioso. Por pura coincidencia es que el aro, da igual. Es pura coincidencia. Porque recuerda que el aro, es el resultado de la integral, ¿verdad? Y entonces, por la manera en cómo uno define la integral, al final de cuentas, esa integral termina dando lo mismo que esto. ¿Sí? Pero es pura coincidencia. Ok, Profe, dígame, puso mal la respuesta. ¿cuánto es? En el chat dice 87,25 y a mí también me da lo mismo, entonces yo estaba extrañado por eso. Ah, ok, perdón, fue un dedazo. Gracias por la corrección. Ok. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Acá tenemos otro ejercicio. Dice, una partícula se encuentra con velocidad constante v a lo largo de una línea que dista del origen por un largo b. Ok. Dice, si definimos dA como el elemento de área que barre la partícula en un tiempo diferencial de t por el vector de posición que desde el origen O va hasta la partícula, o sea, dA, tal vez como para que se entienda un poco mejor, dA es esta área que se forma por esos tres vectores, para ponerlo ahí, un segundo. Ok, eso es dA, esa área que está ahí en amarillo. Ok, ese es el área de A. Entonces, ese elemento área de A es el elemento área que se genera luego que la partícula, ¿verdad? De que analizo el movimiento de la partícula a lo largo de esta línea punteada de aquí arriba, luego de que ha pasado un instante de t. ¿Okay? Queremos demostrar que dA entre dt es constante en el tiempo y va a ser igual a L entre 2m, donde L es el momento angular de la partícula respecto al origen.
¿Cómo analizo esto? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea de cómo entrarle? Se le sale en el examen y usted qué hace. No se vale decir sentarme a llorar. ¿Qué hace? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo rayos empezamos a descifrar esto? Propuestas. Hay que empezar a ver qué rayos, cómo rayos poder poner cantidades que conocemos. ¿Qué cantidades conocen ustedes? Que el mismo enunciado les da la pista que deberíamos usar. L, ¿cierto? El enunciado habla sobre L, que eso es una partícula que se mueve. Veamos qué es L. Empecemos por ahí. Tal vez si empezamos por ahí, se nos llega una idea de qué rayos es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo es L para esta partícula?
Ok, el compañero nos da una... dice que, bueno, es interesante lo que está planteando, porque dice, claro, el momento inercia está planteando en el fondo I por omega, y nos dice, claro, pero en I va a ser M por R al cuadrado, voy a poner M minúscula solo porque ahí está M minúscula, y omega es V entre R, ¿verdad? Y entonces esto nos daría que es RMV, ¿verdad? Eh, la respuesta correcta es parecido, sí. En realidad esto aquí no es exactamente correcto, era R cruz P, ¿se acuerdan de eso? Esa era la otra forma de calcular L. Y cuando tengo una partícula que avanza en línea recta, L la calculo como R cruz P. Entonces, estrictamente hablando, aquí habría que poner una cruz, aquí habría que poner una cruz para llegar, y aún así la M la puedo pasar al otro lado y aquí queda cruz. ¿Sí? Ok. Em, ahí por ahí nos ponen que pensó en la magnitud de L como R y P. Sí, pero le falta el seno todavía. Aunque, aunque use la magnitud de L, ocupa poner el seno. ¿Sí? Pero es mejor usar el producto cruz como un todo. ¿Por qué? Porque vean que aquí en el producto cruz la velocidad va hacia la derecha y la parte perpendicular a la velocidad de la posición, ¿verdad? De R es esta posición, no importa cuál posición sea, siempre va a valer B. Entonces, L es una constante que es VMV, ¿verdad? ¿Por qué? Porque B es la parte perpendicular del vector posición con respecto a la velocidad. Entonces, como tengo el producto cruz, solo sobrevive el producto de componentes perpendiculares. Entonces, la magnitud de L, aquí estoy hablando de la magnitud de L, es B por M por V. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Entonces, volvamos a plantear eso por acá. dA de T, entonces va a ser BMV entre 2M. Ok, muy bien, por ahí tenemos eso. Ok, tenemos que llegar a este resultado. Bueno, entonces dejémoslo por acá. Es más, simplifiquemos un poco ese resultado. Sería así, ¿verdad? BV entre 2D. Es más, tal vez como para darnos una idea de dónde tenemos que sacar esto, les propongo que pasemos ese DT a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el enunciado? El enunciado nos está diciendo que ocupamos un área y que el área se calcula de esta manera, ¿verdad? Que sea un DA es simplemente esta idea de que es un elemento pequeño de área, pero la idea de fondo es que el área se calcula de esta manera. ¿A qué se les parece eso? ¿Se les parece algo? Aquí el enunciado nos dice esta parte acá, ¿verdad? Desde donde estaba, desde el punto inicial hasta el punto final es de t, de v de t. Eso es una distancia. Entonces tal vez lo voy a poner entre paréntesis, como para soplarles aún más. Esa es una distancia. B es otra distancia. ¿Y eso a qué se les parece? Una distancia por otra distancia entre dos. ¿Qué es eso?
el área, pero no sé el entre 2. ¿Había alguna área que tuviera entre 2? ¿Y cómo es el área que nosotros tenemos ahí? La del triángulo, ¿verdad? La del triángulo era base por altura entre 2, ¿cierto? Entonces, simplemente necesitamos justificar que nuestro triángulo tiene una base v por dt, una altura b y que lo dividió entre 2. Y no hay que justificarlo, simplemente ese es el área de un triángulo. En realidad, este es el área de un triángulo. Ok. Es más, voy a copiar este triángulo acá. Si yo tuviera este triángulo de la siguiente manera, la base es este cateto de acá y la altura, bueno, un segundo, y la altura sería esto de acá. ¿Verdad? Esto aquí le voy a poner otro color. Ok, ¿verdad? Y si yo quiero calcular el área de este triángulo, entonces voy a tener que usar la base, que es v de t, v por dt, se hace la base, y la altura es b. Okay. No sé ustedes, a mí siempre me pasó que yo evité usar triángulos que se vieran así. Yo siempre le daba vuelta de manera tal que la base fuera el lado más largo y entonces la altura. Pero es equivalente, es matemáticamente equivalente. ¿Sí? Entonces, ese es el área de un triángulo. Si mando a dividir el dt, yo sé que cada vez que yo digo esto, un matemático le pasa algo malo. Pero no importa, lo pasamos a dividir. Y después si multiplico y divido por m, veo que bmv es L y llego al resultado. ¿Verdad? Entonces, ese es el área. Ese es el área de ese triángulo. Y eso es una constante. Entonces, queda demostrado. ¿Verdad? Si uno se quiere poner fancy en la demostración, usted dice, ¿verdad? Aquí lo hicimos a la manera charral que uno hace cuando intenta ver qué rayos es lo que hay que mostrar. Uno empieza desde el final y uno dice, bueno, de ahí, ¿qué empiezo? ¿Qué hago con esto? ¿Verdad? ¿Cómo se ve esto en otras palabras? Pero cuando usted ya plantea la demostración, usted pone, note que el área formada es un triángulo. Entonces, el elemento de área es, ¿verdad? Esto dice, claro, el elemento de área es la base, v por dt, por la altura, b entre 2. Y usted dice, ok, me quedé sin espacio. Y entonces usted dice, claro, entonces, derivando a ambos lados. Sí, derivando a ambos lados respecto al tiempo. Entonces queda que dA entre dt es lo mismo que bv entre 2 multiplicando a ambos lados. No, multiplicando y dividiendo entre m. Entonces ahí usted ve que a m, aquí queda m. Para esta partícula, la magnitud del momento de inercia
es L igual a BMV. L es igual. Entonces el elemento de área entre tiempo es L entre 2M. Eso es una constante. Ahora yo sí dice que Q de M queda demostrado. Punto. Y usted ve, yo sí sabía. Pero bueno, para poder saber eso, uno eso se lo está sacando de la nada, ¿verdad? Cuando uno se saca cosas de la nada es porque ya le dio vuelta a la idea por otro lado y ya sabe que eso funciona por otro lado. O usted es demasiado pro y vio el área desde antes y usted dijo, claro, eso es un triángulo. Se vale también, hay gente que es así. Pero bueno, ¿dudas con este ejercicio? Algo así es la ley de Kepler. En este caso el área era bastante sencilla de calcular. Kepler lo que hizo fue calcular el área a una elipse. Es un poquillo más complicado. Pero demostró que el área del elipse, ¿verdad? En tiempos iguales, todos los planetas barren áreas iguales. Esa es la ley de Kepler, ¿verdad? ¿Dudas? Estaba tan difícil como parecía. Pero aquí la cuestión era acordarse. No digo yo, la cuestión por un lado era acordarse el triángulo. Y por otro lado, el L es R cruz P, ¿verdad? Cuidado con eso, hay dos formas de calcular L. Por ahí, si algunos se lo preguntan, ¿por qué I cruz omega? I cruz omega es que I en realidad es el momento de inercia es una matriz. Entonces, uno no lo ve como matriz porque no los va a meter a ustedes esa matemática, pero en realidad hay un producto vectorial interesante que ustedes no han estudiado. Entonces, uno evita mencionarlo por sanidad mental. Pero sí, sí, yo sé, cuando ya uno ve el resultado resuelto, el ejercicio resuelto, todo parece mucho más fácil, ¿verdad? Que intentarlo por cuenta propia. Siempre pasa así, no se preocupen. Pero para eso lo intentamos, porque desde ya vayan agilizando cómo se pueden ver las cosas. Ok, hagamos un último ejercicio. Eh, ¿Qué tengo por acá? Dice una barra metálica delgada, uniforme. Ay, discúlpeme el espacio entre una parte del enunciado y la otra. Tengo una barra delgada uniforme de 2 metros de longitud y tiene un peso de 90 newtons. Tal vez pongamos eso por acá. L son 2 metros. El peso son 90 newtons. Cuelga verticalmente del techo en un pivote sin fricción en el extremo superior. El dibujo nos dice pivote, ahí está en el techo. O sea, puede girar alrededor de ese punto, eso es lo que significa que eso es un pivote. De repente, una pelota de 3 kilogramos, pongamos la masa de la pelota, semi minúscula, 3 kilogramos. Okay. Viaja inicialmente, que la velocidad inicial de la pelota, 10 metros por segundo. Okay. En dirección horizontal, ¿ok? Y golpea la barra a 1.5 metros por debajo del techo. Que esa D que está ahí en el dibujo es 1.5 metros. La pelota rebota en dirección opuesta con una velocidad, ¿ok? Entonces la velocidad final de la pelota dice 6.0. Pero ¿cómo hago para que esto sea la velocidad y no la rapidez? ¿Qué tengo que indicar? Le ponen menos. Le pongo un menos, ¿verdad? Porque al principio iba hacia la derecha, va positivo,
rebota opuestamente hacia la izquierda. Le pongo menos. Perfecto. Y dice calcule la rapidez angular de la barra inmediatamente después del choque. O sea, básicamente me están pidiendo omega la barra. Ah, rayos. Bien, un segundo. Y omega de la barra. Vamos a llamarlo omega final de la barra. ¿Cómo hago esto? ¿Qué sucedió ahí? Lo analizo como una colisión. Exacto, es una colisión. ¿Qué tipo de colisiones? No sabemos, ¿verdad? Ok, entonces, es una colisión. No sabemos exactamente si es elástica o no. Sabemos que no es completamente inelástica porque no queda pegada a la bola rebota. Probablemente hay una probabilidad que sea inelástica, pero bueno, no lo sabemos en este momento. Lo único que sabemos es que la cantidad de movimiento se conserva. En este caso, ¿cuál analizo? ¿La cantidad de movimiento angular o la lineal? La angular, exacto. Entonces tengo la cantidad de movimiento angular al inicio, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular al final. ¿Ok? Eh, ok, al inicio, ¿qué cantidades angulares tengo al inicio? O bueno, voy a ponerlo todo. Tengo la cantidad de movimiento angular al inicio de la pelota, la cantidad de movimiento angular más, más. La cantidad de movimiento angular al inicio de la barra, al final tengo la cantidad angular de movimiento angular al final de la pelota, más la cantidad de movimiento angular al final de la barra. ¿Hay alguna de estas que se haga cero? La barra está quieta, entonces momento angular inicial de la barra es cero. ¿Cómo calculo el momento angular de la pelota? ¿Cómo calculo el momento angular de la pelota?
2mr al cuadrado sobre 5. ¿Por qué? Sobre 3. ¿Qué tiene que ver el aire? Adrián, no sé qué me está poniendo ahí. Se le considera como una esfera con cascarón. ¿Cómo se llama? Cascarón esférico. No. No, se le considera como un puntito. Ah, bueno. Entonces se me da al cuadrado. Sí, ya entendí, ya entendí. No, no, se considera como un puntito. O sea, la cuestión es la siguiente, esa bolita, en sí la bolita no sé si está girando o no, y lo voy a considerar como un puntito que golpea. Y eso sería el momento de inercia, lo que usted me está diciendo. Yo le estoy pidiendo la cantidad de movimiento angular o momento angular. Entonces, si quisiera ser muy estricto y sé que la bola está girando, tal vez eso me serviría, pero no sé si la bola está girando o no. Entonces, voy a suponer que no, por conveniencia, porque no me dan información de eso. ¿Cómo era el momento, la cantidad de movimiento angular para una partícula que se mueve en línea recta? Profe, sería como el ejercicio anterior, m por d al cuadrado. Eh, ah, casi, ¿no? Ese siguen diciéndome el momento de inercia. Entonces, sí, el momento de inercia de la bola sí es m por d al cuadrado, pero no es eso lo que quiero, es la cantidad de movimiento angular. Me están confundiendo I con L. MV por R. Exacto. Lo que tengo, voy a ponerlo paso a paso para que se acuerden. Cantidad de movimiento angular es R cruz P, ¿verdad? Entonces, R cruz P, en este caso el R va a ser D, ¿verdad? La distancia que hay entre, en realidad es D es la parte perpendicular de R con respecto a con respecto a P. ¿Ok? Y el P es MV, ¿verdad? Entonces, aquí uso la velocidad inicial de la pelota. ¿Y cómo es la cantidad de movimiento angular de la pelota al final? Negativo. Igual, exacto. Sí. Entonces lo ponemos igual. No voy a poner el negativo todavía porque está aquí dentro de la velocidad final de la pelota. Entonces ahí va a salir el negativo ahorita en un rato. ¿Y cómo es la cantidad de movimiento angular de la barra? ¿Cómo es la cantidad de movimiento angular de la barra?
I por omega. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el momento? Ahora sí, voy a ponerlo todo mejor. I por omega. Ahora sí, ya tengo I, que I es el momento de inercia de la barra. ¿Cómo es el momento de inercia de la barra? No necesariamente hay que usar teorema de ejes paralelos. Para una barra ya nos lo habían dado. No sé si se acuerdan. Había uno para una barra que rota en torno al eje, al borde. ¿Cuál era ese? Exacto. ML entre 3. Muy bien. Entonces, ya tenemos todo lo que ocupamos. ML al cuadrado entre 3. Ok. Yo ando buscando aquí la velocidad angular final. Ya, compórtese. Perdón. Los bichillos volviéndose locos. Entonces paso esto aquí a restar. Queda todo esto sumando del otro lado. Y mando lo que está multiplicando a dividir y lo que está dividiendo a multiplicar. Aquí con 3. Perdón, al revés. Aquí queda el 3 y aquí queda ml. Puedo sacar el d por m a factor común. Voy a hacerlo una vez. Ok. Y listo. Solo tengo cuidado cuando sustituyo las cosas. Sería 3 por la distancia eran 2 metros, no, la distancia es 1.5 metros, la masa de la bola son 3 kilogramos, la velocidad inicial es 10 hacia la derecha, menos la velocidad final, voy a poner entre paréntesis, es menos 6, porque va a la izquierda, es el cuello que había que tener. La masa de la barra, no conozco la masa de la barra, pero no importa. Aquí tengo W es M por G, ¿verdad? Entonces la masa de la barra va a ser W3G, ¿verdad? Entonces pongamos eso acá. La masa de la barra va a ser W, que son 90, dividido entre 9,8, por el largo de la barra, 2 metros al cuadrado. ¿Okay? ¿Cuánto les da eso?
Sí, rota. Perdón, no había visto que alguien me había preguntado algo sobre el hecho de que rotara o no sobre el extremo. Sí, el extremo, el eje, el punto de pivote está acá en el puro borde. Entonces sí rota en torno al extremo. Ok. Ok, ¿cuánto les da? Profe, ya está en el chat, pero es 5.88. Gracias. Ok, radianes por segundo. Muy bien, dudas. Ok, y esos eran los ejercicios que tenía listos para hoy. Si no hay dudas, la clase queda por acá. Profe, no tengo dudas acerca de los ejercicios, solo era para hacerle una pregunta. ¿Usted Ujú. cree que haya opción de que el lunes veamos algún ejemplo de los que estén en mediación como de los exámenes pasados? Ok, Es que, digamos, noté que en el examen anterior yo me puse a hacer los ejercicios de los años pasados y algunos se parecían mucho. Entonces, tal vez con algún ejercicio de eso nos puede ayudar para el examen, alguno. ok. Revísenlos, inténtenlos y el que tenga duda, el que más le haya costado, se lo revisamos. ¿Le parece? Ok. Entonces estamos por hoy. Que tengan un lindo día.